poetisa, investigadora, filósofa, escritora, bueno, una gran cantidad de, digamos, de oficios que puede presumir en su currículo de vida. Pero además de eso es una mujer que ha aportado a nuestro país y que recientemente ha sido electa como académica correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua. Bienvenida, Ela, a Mía Voces Activas de la Estrella de Panamá. Gracias, Ivette, muy amable. Ela, siento que muchos te conocen, se habla mucho de ti, pero quisiera que tú me dijeras de tu propia voz, ¿quién es Ela Urriola? Soy una aprendiz y soy una lectora y creo que esos preceptos me han ayudado justamente a no olvidarme del asombro, que es una premisa para la filosofía, que es connatural al ser humano, no es nada teórico, es lo primero con lo que venimos al mundo, la capacidad de asombrarnos. Y cuidando mucho de no perder esa capacidad, siento que el mundo se abre y hay que leerlo, hay que imbuirse, hay que zambullirse y de alguna manera entender cuál es nuestro centro. Es decir, ubicarnos también con los pies en la tierra en ese mundo sin ponerle límite a la mirada. Claro. Y bueno, Ela, siento que estás ahora, tienes atrás una gran escenografía y bueno, los protagonistas son los libros. Me imagino que te has leído y has consumido todas esas grandes riquezas que nos da la palabra escrita, ¿no? Pero sé que también tuviste bastante influencia de tu padre. Escuché que él te leía Neruda, creo que fue uno de esos escritores que te abrió la mente para la literatura. Pero ¿qué recuerdos tiene él de su infancia y qué le debes a esa ascendencia de lo que eres hoy en día? Eh, Quizás haber tenido la suerte de tener dos padres, un padre y una madre educadores, eh, también enamorados de la vida, independientemente de las vicisitudes que hemos pasado como familia, el ir y venir del país, salir, regresar, siempre tener la posibilidad de entender que lo distinto, que sea el escenario o la persona que tienes enfrente, es parte de este mundo. Por tanto, desde muy pequeña entendí lo que era la solidaridad, entender lo que es vivir con personas de diferentes orígenes. Mi padre tenía amigos africanos, tenía amigos pues árabes, noruegos, irlandeses, tengo un tío irlandés, por cierto, de esa familia que uno va obviamente albergando con el devenir. Y, y sobre todo, saber que a pesar de lo terrible que pueda mostrarse el mundo, pues yo tuve una infancia en la Guerra Fría, a pesar de todos esos abismos, eh, siempre debe haber espacio para la esperanza. Entonces creo que esas son unas de las más importantes imágenes que me vienen cuando me preguntas por mi padre, por mi infancia. La esperanza y justamente en un contexto actual, en donde el mundo se muestra fragmentado, donde aparece también la palabra miedo y Claro. sin embargo no debemos olvidar esa palabra esperanza, aferrarnos a ella. Sí es, Ela, y también leí que tuviste una infancia vasta en cultura, ¿no? Pero ¿alguna vez te veían como algo raro en tu colegio de esa lectora voraz, esa niña que siempre permanecía con un libro tratando de ver el mundo a través de las páginas? Y sí, de hecho, ahora que lo miro hacia atrás, tuve una infancia muy feliz, pero también un poco inusual, por no usar la palabra rara, porque pues tenía los amigos de mi padre, eran amigos míos, es decir, yo estaba muy interesada siempre en las conversaciones de adultos, sean de política, literatura, por tal razón, y bueno, la biblioteca de mi padre nunca estuvo, digamos, delimitada. Estos son los libros infantiles y estos son los libros que podemos leer los grandes. De esa manera creo que para mí fue muy natural pues hablar con gente adulta. Quizás después me ayudó en mi carrera como profesora, aunque primero debo aclarar, yo nunca pensé que iba a ser profesora y tampoco pensé que pues iba a perder de alguna manera la timidez. Yo
también era un poco introvertida. Pero sí, llegar cuando había fiestas en casas de amigos de papá, pues yo no me iba con los otros niños, sino que me escondía en las bibliotecas, buscaba el lugar donde estaban los libros y me quedaba sentada. Cuando se acababa la fiesta, pues ya sabían que debían encontrarme allí. Y el hecho de haber ido y regresado y haber tenido la herramienta del lenguaje, el otro idioma, el checo, como parte de mi crecimiento, pues yo lo aprendí a hablar a los 2 años. También hacía que fuera un poco rara, ¿no? La gente me decía, pero tú no hablas bien, o acá. Cuando llegaban los niños, en algún momento creo que mencionaba eso en una entrevista, los niños son maravillosos, pero pueden ser un poco crueles, y entonces de repente tener esa situación de que primero me encantaban los libros, me perdía en ellos, y luego que hablar también constituía un gesto de diferencia, algo que decididamente ahora miro y me río, y en algún momento escribiré sobre ello. Quiero leerte una frase del poeta Samuel Taylor Coleridge que dice: no hubo nunca un gran poeta que no fuera al mismo tiempo un profundo filósofo. ¿Es así? Es así, y de alguna manera no solo hay poetas filósofos o filósofos poetas, que obviamente son parte de aquellas lecturas que pues me iniciaron, pero también no debemos olvidar que detrás de cada persona, o debajo del epitelio del corazón de toda persona, hay un filósofo, porque el filósofo no es un raro, es alguien que se pregunta, que se hace preguntas, que quiere entender el mundo, y creo que a veces eso es lo que nos hace caer en los abismos, cuando dejamos de hacernos preguntas, cuando dejamos de asombrarnos. Has vivido el exilio, has tenido que salir de tu país por temas políticos, pero ¿cómo te ha ayudado la literatura y también la pintura y la filosofía para poder sobrevivir? Sobre todo la literatura y la filosofía como materia prima para seguir siendo parte del mundo. En el caso de la literatura, y bueno, como niña yo hacía, pues, hoy le llamarían, hoy le llamaría, pues no, cómics, pero en aquel momento yo no sabía qué era, y hacía pues o novelas con imágenes, escribía y dibujaba. Entonces creo que a partir de eso, del dibujo y la literatura, la escritura, yo me inventaba historias, entonces pude también escapar de quizás aquellas situaciones que de manera distinta, porque los niños no siempre son conscientes del mundo en que viven, las expresaba allí. Y bueno, eso fue también una herramienta didáctica que además sigo utilizando con mis estudiantes de filosofía. Leemos literatura, y en literatura también no puede faltar la filosofía cuando me ha tocado dictar talleres. Así que sí, son parte de mi vida. ¿Te influye los momentos sociopolíticos al momento de escribir, al momento de crear también de repente alguna obra pictórica? Por supuesto, en alguna medida no podemos, digamos, delimitar en qué momento el mundo se asoma en nuestra obra, o de qué manera la obra se puede asomar al mundo. Puedo haber escrito sobre la pederastia hace mucho tiempo. En el 2019 saqué un poemario ilustrado, pero probablemente ahora con el tema de los albergues a alguna gente le interese. Entonces sí, lo hago independientemente del contexto, pero sí, el mundo, claro, hay temas, hay problemas, sobre todo el hecho de la desigualdad me afecta mucho, la violencia infantil, la guerra. Son situaciones que quizás sin proponérselo, porque no se trata de hacer una obra panfletaria o una obra política, o sea, la literatura tiene que ser palabra bella, tiene que ser palabra con sensibilidad, y esa sensibilidad de aístesis, de ser capaz de transmitir un sentimiento y que el lector pueda obviamente albergarlo. Si tú logras transmitir un sentimiento en una ficción, alguien se va a creer tu personaje, como el caso de Esperanza en La sequía, que mucha gente me dice, pero ¿por qué mueren? Bueno, en realidad, si no hubieran muerto, quizás el sentimiento no hubiera estremecido al lector, y quizás mira también el problema en el cual estaba basado ese cuento o inspirado.
Entonces creo que esa sensibilidad es el reto fundamental para todo escritor. Y claro, el mundo, las heridas del mundo, las heridas de los otros, inspiran también. Claro, y más allá de acercar al lector a la realidad y de hacerlo reflexionar, también la escritura tiene ese poder revolucionario, ¿no? Y ha sido clave en los momentos cruciales de la historia de la humanidad. Pero, ¿cuál sería el poder de la escritura para el Auriol? El poder de la escritura es el poder justamente de llevar una empatía, de conectar y de estremecer. Más allá de la cuestión didáctica, por supuesto, que además como profesora me interesa, entender que el otro puede conectarse con algo que no es una persona, es un reto, como para el pintor, crear una obra que pueda emocionar, recrear la necesidad de volver a ver esa obra, como ocurre, por ejemplo, con la Guernica en este contexto, o con algunos dibujos o grabados de Goya, mirar una obra que no se agota. Yo creo que ese es el verdadero valor, que incluso un libro no se agota, porque cuántos libros no nos volvemos a leer, nos sentimos impulsados, impelidos a leerlo, porque es una necesidad. Entonces creo que ese es el verdadero reto, de que la obra no se agote y que el lector o la persona o el otro, incluso si no es un lector consumado, se sienta interesado, y eso es una ganancia mayor, cuando alguien que no es un lector consumado se interesa en tu obra. Una de tus obras, La Edad de la Rosa, que reúne 19 poemas, también la describías en alguna oportunidad, que es un aplauso a deshora, a destiempo para las mujeres olvidadas. Pero ¿siente que las escritoras en general ya tienen su sitio? Quizás el aplauso a deshora quizás no solamente se mida porque está fuera de tiempo, sino también en la cuantía o en la intensidad. No siempre vemos historias de la literatura o historias del arte donde hay un gran espacio. Puede ser que se mencione o que se estudien con el detenimiento necesario, equiparable al de los congéneres, a los contemporáneos suyos. Así que sí, yo creo que nunca es demasiado hablar de mujeres creadoras, nunca es demasiado hablar de mujeres, porque ya la historia nos ha pasado una factura muy grande y decididamente no somos quienes debemos pagarla. Así que siempre celebro toda iniciativa en torno a la mujer. Pero considera que han logrado, digamos, esos espacios perdidos en la historia, en el mundo de la literatura, en el mundo del arte, las mujeres. ¿Sí se han dado pasos significativos? Oh, claro, claro. Y vemos sobre todo en el mundo actual y Panamá actual. Tenemos unas grandes escritoras, unas colegas de la palabra, muy jóvenes también, que se atreven, que usan todas las herramientas de la tecnología, que hacen un estruendo, y eso es importante, hacer ruido, estruendo. Y eso es algo que ha cambiado nuestra sociedad, ha cambiado también el trato, no demasiado, hay que hacer más trabajo para cambiar lo que esta sociedad tiene de inoportuno, pero sí hay que hacer ese aplauso para las chicas y las escritoras panameñas que están haciendo un gran trabajo. Pero ¿cómo es que alguien que tenga tanta fluidez en su palabra y que haya escrito no sea ajeno a las redes sociales? ¿Y qué opina sobre esta sociedad dominada por los seguidores, un selfie falso lleno de filtros y bueno, en torno a esa, digamos, dictadura que nos tiene la era digital? Bueno, sí tengo celular. Ajá. Un poco tardíamente empecé a utilizar el WhatsApp en ocasión también del fallecimiento de papá. Toda la familia de todas partes quería estar conectada. Bueno, sí, tengo una página web, elaurriola.com. Sí, bellísima la vida. No tengo otras redes sociales y me hacen bullying por eso, por no tenerlas. Y yo explico que obviamente admiro a la gente que es capaz de tener toda esa capacidad de producir, de responder, de mantener una comunicación fluida todo el tiempo, de estar muy presente en las redes. Admiro eso y quizás en algún momento, y muchas veces me lo he planteado, daré el paso. Lo que sucede es que el tiempo no me alcanza para hacer las cosas que ya tengo organizadas por hacer. No me alcanza. Mi día ideal debería tener 28 horas. En la madrugada, pues trabajo,
En la madrugada es que hago mi labor productiva, más ahora que tengo un bebé, todavía más, es decir, es muy Ay, complicado. Pero ya de antes eran las madrugadas, pues porque a fin de cuentas no podemos vivir de la literatura, pues esto, creo que muy poca gente puede vivir de la pintura, de la literatura, pues, conozco maestros como pues ya fallecido maestro Trujillo, que sí dejó la arquitectura, se dedicó a pintar, ojalá. claro. Tengo mis estudiantes de arte que dicen, profesora, quiero vivir de la pintura, pero tengo que dar clases de arte. Bueno, creo que es un dilema. Pero sí, las redes sociales tienen un impacto, obviamente, no se puede negar, acerca, comunica, transmite, transforma la sociedad. Fernando Sabater habla sobre eso con mis estudiantes de bioética. Hemos estudiado el impacto positivo y negativo de las redes sociales. Estamos aquí, Ivette, justamente gracias a toda la tecnología, Exacto. por supuesto. Pero sí, la verdad que más allá de tener la página web, por ahora, al menos por ahora, quizás mañana ya cambie de idea, me acerco a la gente y a pesar del virus, ¿no? Prefiero el contacto humano, prefiero la cercanía. ¿Cuánta gente no se ha ido de este mundo sin que le hayamos dado un abrazo? Debemos volver a eso, debemos volver a la comunicación humana, a la cercanía y mantener, por supuesto, la conectividad de toda Así es. índole. No, y que no podemos ser ajenos, bueno, al tema de la era digital que nos está llevando por delante, ¿no? Y también en el tema de los libros, el ser humano en general ama palpar un libro, ama pasar las páginas. Yo, por ejemplo, como lectora, me encanta subrayar las frases que me estremecen de cualquier libro que me siento a leer también cuando tengo tiempo, porque tengo también una bebé, y bueno, y el periodismo igual no para. Pero ese romanticismo que tenemos con el libro se pierde al momento de la conversión de un libro electrónico y material. ¿Cómo ves ahora estos ebooks y esta nueva modalidad? Claro, tenemos preferencias y yo también comparto aquello de no solamente tener el libro entre manos, sino poseerlo, volver a él una y otra vez. Pues he heredado la biblioteca de papá y también veo esos apuntes al margen de la página, de todas esas ideas que en algún momento saltaron mientras leía. Eso me parece maravilloso. Yo también celebro, me encantan los libros incunables, los más viejitos. Eh, Lamento que no haya tanta posibilidad de encontrar ese tipo de trabajos o de libros acá, como en otros países, que sí hay lugares que venden estos libros. Pero la tecnología nos posibilita también leer libros porque han sido escaneados, porque han sido digitalizados. Eh, y gracias a eso los podemos leer, porque si no tendría yo que viajar a los archivos de Indias, tendría yo que viajar a la biblioteca de la Karlova Universitat, donde estudié, para cada vez que quiero ver una referencia o una fuente. Entonces, gracias también a la digitalización, y justamente eso fue lo que quisimos hacer nosotros con Columna Literaria, que pues no estaba en el mundo, había sido esta publicación, digamos, hasta cierto punto efímera, porque se repartía y ya no se guardaban copias, no estaban archivados en ningún lugar, y lo trajimos justamente en el libro, que es una transcripción, Columna Literaria, de aquellos panfletos, de aquellas publicaciones. Así que sí, y el proyecto de aquí a 3 años es colocarlo totalmente en la página web de Columna. Así que para que la gente tenga esa posibilidad, para que no se pierda el papel, y para que una persona que está de repente en Malasia o que se encuentra en Ecuador pueda llegar a ello. Que pueda llegar a él. Sí, y ahí es donde tenemos que aplaudir también la tecnología. Y siempre, bueno, ha sido muy leída y ha publicado ya varios poemas, pero ¿qué radiografía puede hacer del lector panameño? El lector panameño no tiene edad, pero hay muchos jóvenes leyendo. A mí me ha asombrado, para volver a usar esa palabra, la cantidad de círculos de lecturas, de clubes de lecturas, de iniciativas de jóvenes.
que de repente me llaman y me dicen, estamos leyendo tu obra o encontramos tal, y bueno, se las ingenian y me llegan al WhatsApp o me escriben al correo y me asombro, son gente muy, muy joven y de diversas carreras, algunos están todavía estudiando en la media. También he sido invitada a algunas escuelas de manera virtual estos 2 últimos años, y hemos hablado con jóvenes que de verdad la madurez en la cual pues se puede uno dar cuenta cómo hacen una lectura, no una lectura superficial, o algunas universidades. La Universidad Marítima justamente fue la última hace un par de semanas. Me encanta ver esa efervescencia, y me dice que bueno, poco a poco trabajaremos contra el estigma ese de que el panameño no lee, y es un trabajo pendiente. Quisiera preguntarte, en estos días leí una frase de Aristóteles que él le decía a sus alumnos, y tú siendo también filósofa y también ese contacto con los alumnos, que la diferencia entre el sabio y el ignorante es la misma que entre el vivo y el muerto. Entonces, ¿qué libro le recomendarías a los diputados de la Asamblea Nacional y a esos miembros del gabinete para hacerlos más sabios y mejores gobernantes? Habría que hacer una pequeña lista, pero ya que mencionas Aristóteles, pues obviamente la ética aristotélica es un pilar, mucho más antes, un poco de un tiempo atrás. Confucio, 500 años antes de nuestra era, tiene una obra que se llama, está el compendio de los 4 libros, y ahí habla del gobernante, de lo que debe hacer el gobernante, de cómo debe proceder, un poco parafraseándole, ¿no? No celebrar las pequeñas cosas. El verdadero gobernante, que no es ignorante, que es un sabio, no celebra las pequeñas cosas que hace para que otros se den cuenta que las ha hecho. Emprende los grandes proyectos, las transformaciones reales. Entonces sí, parte de eso sería algunas lecturas que además son muy afables, no son para nada aburridas. Leer Utopía, Tomás Moro, porque allí está la capacidad de soñar y de transformar, y ver cómo en el siglo XVI este hombre aspiraba a que el campo, el lugar de donde se originan los alimentos, fuese algo conocido por todos y valorado, y no estuviese abandonado, que los ciudadanos tuviesen que entender el trabajo y la función del campo para las ciudades. Así que allí hay un trabajo muy interesante que hay que hacer con el campo, lo tenemos relegado. El interior, que solamente visitamos para las efemérides, para celebrar carnavales o para solamente pasar un buen rato, allí hay mucho trabajo que hacer, está muy abandonado. En mi obra, claro, Agujeros Negros, menciono eso en Esperanza, las sequías, las vicisitudes de las mujeres, hombres y niños en ese ámbito. No dejaría de recomendar El arte de amar, de Erich Fromm, porque también es regresar al humano, y yo creo que a veces debemos ser menos máquinas, menos personalidades y más seres humanos, y entender que nadie debería pasar hambre ni trabajo en este país, con las riquezas que genera. Así que habría que volver a eso, a mirar al otro, no con un gesto de ayuda, sino de equiparación. Es muy diferente cuando uno da algo que te sobra, cuando das realmente lo que necesitas. Hay que empezar allí a ser más humanos y más humanistas, por supuesto. Y de repente, bienvenidos a mis cursos de filosofía. Mis cursos de filosofía son abiertos. Me encantaría tener algunos políticos allá. Algunos, por supuesto, siempre son bienvenidos. Hay espacio para todos. Por último, quisiera preguntarte, eres una representante de la cultura panameña, gran influyente de nuestra literatura patria, y bueno, y el gobierno dio pasos para la creación de un Ministerio de Cultura, un anhelado Ministerio de Cultura, que ahora estrena a una ministra mujer. ¿Cómo vislumbras? ¿Crees que habrá una buena gestión, habrá mejoría? Bueno, todo ministerio es una estructura, ¿verdad? Que es un organismo,
como pues nuestra universidad, hay una gran complejidad allí, hay diferentes estadios, dimensiones, moléculas dentro de él. Celebro que tengamos una ministra de Cultura, porque creo en la capacidad de la mujer y también creo obviamente en las posibilidades que tiene este país para hacer unas transformaciones en el mundo de la cultura y el arte. Yo estoy muy emocionada con todo cambio, pues en su primer momento uno aspira a que tenga buenos frutos. A veces esos frutos llegan con el tiempo, porque es muy difícil avanzar cuando aquí no se ha empantanado en algún momento, o con el auto, o con las zapatillas enlodadas, es muy difícil avanzar. Así que a veces no se trata solamente de una persona o de una institución, sino de un todo, y por eso es importante la educación, para transformar la visión de quienes están representándonos como de quienes somos representados. Celebro esta entrada de la señora ministra y por supuesto hay mucho por hacer y yo siempre estaré dispuesta a colaborar. Me quedo con algo que realmente me hizo reflexionar a mí también como periodista, es eso, ser más humanos y más humanistas. Creo que allí radica todo y si todos damos siempre ese aporte, creo que podemos ver cambios bastante cercanos y cambios fructíferos.